Sí, buenas tardes. Bienvenido al espacio Moviendo los Caracoles que organiza la UNIAC. En esta ocasión vamos a hablar sobre la actualización del formato de los informativos en la televisión cubana. Por eso tengo el placer de tener aquí a mi lado, bueno, primero me presento por si no me conocen, soy José Luis Estrada Betancourt y soy periodista y crítico de Juventud Rebelde, dirijo la página Juventud Rebelde hace 20 años y tengo aquí a mi lado a tres colegas que van a compartir y debatir sobre este tema. Voy a comenzar en este mismo orden. Lázaro Manuel Alonso, periodista, muy conocido en nuestros medios, quien hace 1 año y medio estaba dirigiendo el noticiero del mediodía y ahora está al frente del Estelar. Cira Romero, investigadora y miembro de la Academia Cubana de la Lengua, y Nahum López, quien está responsabilizado con la programación en el sistema informativo de la televisión cubana. Así que hechas todas las presentaciones, comenzamos a mover los caracoles en caliente. Nahum, yo creo que sería bueno que hicieras como un repaso de cuáles son dentro de la televisión cubana los principales espacios informativos con los que cuenta la televisión. Sí, buenas tardes, José Luis, gracias por tu introducción. El espectro es amplio. Me parece que quizás para ubicarnos un poco, me parece que podemos situar a los que nos escuchan, que nos siguen, que dentro de la televisión cubana hay un volumen grande de espacios que son informativos, pero algunos son más noticiosos, que son los que corresponden a nuestra plataforma del sistema informativo, y otros que tienen un espectro un poco más amplio, pero que clasifican también de alguna manera como informativos. La televisión en su conjunto ha estado en un proceso de estructuración, de reestructuración y reorganización de contenidos en los últimos 4 o 5 años, con la aparición, como muchos conocen, de los canales digitales, un canal infantil, un canal musical, el canal clave, y en ese ordenamiento de contenido es donde nace precisamente en el 2017 el Canal Caribe. Y esa reestructuración de la televisión por canales fue acompañado de una reorganización de espacios por sus perfiles. De ahí que al Canal Caribe hay un volumen de programas que nacen propiamente con el canal, y había programas que ya existían dentro de la televisión en otros canales que se incorporan a esa plataforma informativa. A partir del 2017, que nace el Canal Caribe, comienzan a perfilarse mucho más los espacios informativos ya en su estructura, en su factura y en su ficha técnica, o sea, qué clasificar como programa informativo. Unos nacen, como decía anteriormente, ya dentro del Canal Caribe con un perfil muy definido, nacen con con el perfil ya del canal, diseñados para el canal, y otros que se incorporan de otros canales se reconfiguran, se readaptan a esta estructura. De hecho, hoy, entonces, es lo que tenemos en la actualidad, un canal de noticias, el canal cubano de noticias, que es el Canal Caribe, que conserva el volumen fundamental de estos espacios. Y el canal Cubavisión, que es el de mayor antigüedad en la televisión, que tiene una mayor habitualidad, mantiene en su programación, por supuesto, los noticieros, que es lo que más conocen, y algunos programas que son informativos, pero que por su perfil más a lo científico, a lo de orientación, se mantienen, como podemos citar el caso de Antena, que estuvo mucho tiempo en el informativo, como es el caso de Sitio del Arte, muy conocido, que es un programa noticioso, un programa informativo, que por el alcance que tiene y por la tradición, la habitualidad que mantenía, se conserva dentro del esquema del canal Cubavisión. Ese es más o menos el contexto general que tienen hoy los programas informativos dentro de la televisión. ¿De qué manera ha intentado la televisión establecer una diferencia para que se pueda descubrir qué tiene de particular cada uno de estos espacios que tiene Cubavisión? A ver, buenas tardes. Yo creo que la personalización de cada uno de los espacios es lo que pudiera responder en primera instancia tu pregunta. O sea, que cada uno de los espacios informativos que como parte del Canal Caribe salen también en Cubavisión, pues tenga su identidad propia. Estamos hablando, como bien decías, de la revista de la mañana, que tiene un estilo totalmente diferente a los estilos tradicionales de noticiero, o sea, porque hay quizás un estilo más dialógico entre los presentadores, porque permite llevar otros contenidos que no son quizás los que llevaríamos a un noticiero tradicional,
porque también permite un mayor relajamiento en cuanto a esa manera de decir o de interactuar entre los presentadores, porque a fin de cuentas es el matutino, o sea, es el despertar de la nación. Yo creo que de manera general el salto más importante nosotros lo hemos logrado en el Noticiero del Mediodía a partir de una estrategia que nos propusimos hace cerca de 2 años, cuando entonces dirigía Ovidio Cabrera. Adrián era nuestro subdirector y tenía que ver justamente con lograr una mayor interacción entre todas las partes que intervienen en la puesta en escena. Yo creo que eso de alguna manera le dio un sentido distinto, más atractivo al Noticiero del Mediodía, porque también es un espacio que permite, digamos, no ya el código más habitual, más rígido que tiene el Noticiero Estelar, y eso de alguna manera se logró. Cosas que nos salieron bien, otras que no nos salieron tan bien, quizás la tecnología, también la propia escenografía que tenemos, que no nos permite a veces hacer muchas cosas, pero en sentido general yo creo que la gente sí percibió que hubo un cambio, hubo un intento de decirlo diferente, de que nuestros presentadores, que eso es una de las cosas que más nuestras audiencias nos critican, nuestros presentadores no son entes apartes unos de otros, sino que pueden dialogar, que pueden sostener un debate entre ellos. Yo creo que el hecho de haber establecido el comentario nacional con una frecuencia de lunes, miércoles y viernes, donde nuestros presentadores antes de la COVID lograban intercambiar y dialogar con el periodista que llevaba entonces el tema en cuestión de la actualidad nacional, eso le daba yo creo que una riqueza distinta al Noticiero del Mediodía. También establecer espacios de debate de política internacional, algo que hemos mantenido, no quizás como lo quisiéramos, en el sentido de que un periodista pueda dialogar con el presentador del noticiero, algo en lo que ha sido fundamental el hecho de tener 2 periodistas que conducen espacios informativos. Y este es otro de los elementos que a mí me gustaría ahora mismo evidenciar como una de las cuestiones que diferencia a cada uno de los espacios. Por ejemplo, nosotros en la Revista de la Mañana tenemos a periodistas presentadores y en el Noticiero del Mediodía tenemos a periodistas presentadores, sin desestimar, por supuesto, esa labor encomiable que hacen nuestros locutores y demás, pero yo creo que el hecho de tener a los periodistas ahí le da otra dinámica, otra riqueza, que se logra también una mayor inmediatez, porque el periodista no tienes que darle tantos elementos si le das el lead de la noticia porque llegó en ese momento y te puede abordar entonces la información en un sentido más amplio. El Noticiero Estelar, que de alguna manera es el que tiene los códigos un tanto más rígidos, yo voy a decirlo así porque es uno de los temas que más nuestra teleaudiencia pues nos dice, bueno, cómo cambiar también el estilo del Noticiero Estelar. Es el noticiero, en nuestro espacio informativo de mayor teleaudiencia, cerca de 3 millones, Adrián, si no me equivoco, más de 3 millones de personas que ven habitualmente el Noticiero de las 8, pero es un noticiero que tiene otras complejidades. La mayor parte de la agenda política del país está en el Noticiero Estelar, eso lleva un tiempo. El Noticiero Estelar ahora con 1 hora de duración a partir de los requerimientos propios de la situación epidemiológica del país, pues hemos tenido que ir a 1 hora, pero yo creo que el reto está justamente en lograr que el espacio sea más dinámico, más dialógico, que tenga una mayor presencia de los problemas de la sociedad cubana contemporánea. En eso estamos. Es un colectivo que tiene una tradición de hacer muy responsable, muy sólida, a la que yo me incorporo hace apenas unos meses que asumo esa responsabilidad, pero es algo que no se logra en un día, porque hay muchas cosas nuevas que hay que introducir, que hay que colegiar, que hay que llegar al consenso. De alguna manera creo que por ahí van las dinámicas distintas de cada uno de esos espacios, más visibles en el Noticiero del Mediodía, en la Revista de la Mañana, que sí tienen estilos más distintos quizás que lo que tiene el Noticiero Estelar. Para que todos tengamos una primera introducción, vamos entonces a Cira. Cira, el hecho de que periodistas, que a diferencia, digamos, de presentadores, de locutores, que se supone que tienen una preparación, digamos, mucho más sólida a la hora de utilizar la palabra, a veces, sobre todo desde la Academia Cubana de la Lengua, se reclama el hecho de la utilización correcta del idioma, y ese podría ser, digamos, después de esta primera presentación que hemos hecho, uno de los temas que podríamos traer aquí a colación, digamos, para empezar a mover bien los caracoles. Yo pienso que el papel de los locutores, de los presentadores, en la televisión cubana y también en la radio, por supuesto, es fundamental porque ayudan a construir la norma culta del español.
O sea, cuando estamos hablando de norma culta del español, estamos hablando de esa que se presenta ante los medios. Y en este sentido, los locutores, los presentadores, tienen que ser representativos de esa norma del español, porque es que son un modelo. Cuando un locutor se coloca delante de una cámara y empieza a proyectar la voz, bien sea leyendo un papel o mediante el teleprompter, como sea, está dando las pautas de cómo se debe hablar correctamente el idioma español. Hay una sensación a nivel popular de que los espacios informativos se van clonando unos a otros, o sea, que se repite mucho la información de un día hacia otro y se supone que Buenos Días, que es, digamos, el que debe comenzar a mostrar las informaciones más frescas, comienza a replicar lo que ya se oyó en el estelar, incluso se oyó antes en Mediodía en TV. O sea que es como el estelar el que marca la pauta de las informaciones que se transmiten en cada uno de los noticieros. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cuál es el problema? A ver, me gustaría antes de que el tema, y si me das la licencia, se quedara colgado el tema de lo que decía Cira, que es importante. Es importante dejar claro que todos los periodistas que hoy nosotros tenemos frente a cámaras haciendo presentación de espacios informativos están habilitados como locutores por el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión, que es la formación, la única formación que hay en Cuba para validar que una persona tenga habilidades para la locución. O sea, eso es un ABC que nosotros seguimos. Claro. Usted no se para frente a cámara si usted no está habilitado. Ya lo demás sí pasa muchas veces por temas de redacción, por temas de deslices en el en vivo, que son propios de los informativos, y es propio de los mismos errores que cometemos las personas en el habla cotidiana. Eso puede suceder también. No obstante, siempre antes de la salida al aire el noticiero se ensaya. Los presentadores de los noticieros van con el jefe de redacción de la emisión y chequean cada uno de sus textos. Incluso hay un nivel ahí de consenso entre, a veces hay este tipo de cuestiones que usted plantea, de nombres que son complejos de pronunciar o que no son de nuestro idioma, y se llega a un consenso de cómo incluso adecuar eso para que la manera en que se proyecte sea la más cómoda para el presentador y también para el público, para nuestras audiencias. Ahora, con lo que me decías del tema de la revista de la mañana, sucede con la propia dinámica de la vida informativa del país. O sea, Cuba por lo general no genera informaciones en la noche. Y cuando se generan informaciones en la noche, básicamente son de contenido cultural. Nosotros, los contenidos culturales son importantes, por supuesto, pero la agenda política marca la pauta informativa de nuestros espacios. Ciertamente la revista de la mañana en muchas ocasiones abre sus transmisiones con lo que fue noticia o titular en el noticiero estelar. Y eso responde también a que quizás nosotros adolecemos del reempaque de la información, que es una técnica válida del periodismo que tenemos todavía como pendiente. O sea, cómo reempacar esos contenidos que vienen del noticiero estelar, que marca la pauta informativa en el país, porque es el de mayor audiencia y también donde está la agenda política del país. Cómo hacer esos contenidos distintos para que la gente no aprecie que estamos viendo el mismo noticiero. Y el tema de la reiteración es muy polémico. O sea, en el mundo la cuestión de reiterar la información no es algo que les tome por sorpresa. Nosotros tenemos los referentes quizás nacionales que tengamos, que es RT ahora mismo, y Telesur. RT repite el mismo noticiero cada media hora. Sí, o sea, el presentador se para cada media hora a decir lo mismo que dijo media hora anterior. Además, quienes tuvimos la oportunidad nosotros vivimos el proceso creativo de RT y es así como funciona. Porque para ellos es más importante la información que es noticia y no poner algo nuevo que quizás no tenga los valores propios de la información y que justamente porque son públicos distintos los que tienen a las 2 de la madrugada, los que tienen a las 6 de la tarde, ellos lo repiten. Yo creo que nosotros sí tenemos que ganar en el tema del reempaque. Eso es muy importante. No tiene que ser, si pusimos un reporte en el estelar de 3 minutos abordando un tema, lo mismo que poníamos ayer al mediodía, pusimos elementos, nosotros le llamamos elementos de la intervención de Soberón con el tema del regreso de los cubanos que estaban varados en el exterior y la excepcionalidad que se da que regresen sin el pasaporte válido. Bueno, ahí lo hicimos con elementos.
que es un elemento, un presentador en cámara que hace una presentación de un contenido y le ponemos un fragmento. Y luego en el estelar pusimos un trabajo más acabado. Eso funciona bien, pero no siempre funciona, no siempre se hace. Y pasa justamente por la exigencia de nosotros como directores de los espacios y también a veces por la falta de motivación que pueda tener el periodista, porque bueno, ya hice el trabajo y esto es lo que queda. Pero la reiteración no me alarma. Lo que me alarma es no hacer esa reiteración lo suficientemente atractiva para aportar un elemento nuevo que sea interesante justamente para el público. En el caso de RT y de estos programas que me has puesto de ejemplo, son programas que es el mismo programa que se transmite. El mismo noticiero. Es el mismo noticiero. El tema está cuando nosotros presentamos diferentes noticieros con diferentes denominaciones, con diferentes presentaciones y es exactamente la misma información. O sea, ahí es donde, y no es un problema de reiterar, a mí me parece que además, como bien dice, es válido, hay un sentido, tiene un sentido. Lo que pasa es que tiene que ver con el trabajo periodístico, o sea, evidentemente, y no es un problema solamente de los noticieros, vamos a ver, es un problema de Cuba, del periodismo cubano, de todo lo que hay que hacer en función de que ese periodismo sea mucho más de interés público. O sea, si hay que pensar a Cuba como país, y estamos hablando que una de las grandes dilemas ahora mismo en la agricultura, y estamos presentando en 5 minutos un reporte sobre la reunión de Díaz-Canel. ¿Dónde está ese otro reportaje en el que realmente nosotros eso que está planteado como estrategia, ¿dónde se verifica después en otros tipos de trabajo? A eso me refiero, ¿no? O sea, es sobre ese tema que quisiera que dialoguemos. Si me permite, José Luis y Lazarito, yo te iba a pedir la palabra anteriormente y me alegro que de todas formas hayas incorporado estos otros elementos. Cuando yo explicaba al inicio el reordenamiento de contenido que estaba haciendo la televisión a partir de los nuevos canales que se creaban y el nacimiento del Canal Caribe, y después tú caías en la pregunta a Lázaro Manuel sobre estos principales espacios informativos que son los que más identifica a la gente porque llevan más de 20, 30 años, el noticiero que acaba de cumplir 59, que son los que se ven en Cubavisión, que son los que tienen mayor visibilidad. Ahora, no es posible entender, comprender y en el caso nuestro diseñar la nueva política informativa de la televisión pensando solo en lo que se ve en Cubavisión. Por eso hablaba del canal. No es posible transformar la revista Buenos Días, el noticiero del mediodía, el estelario que suman 24, si no existe una plataforma informativa continua, que fue lo que se creó en el 2017. No es posible crear ese reempaque que hace falta para que no se vea en Buenos Días lo mismo que se vio, llevándolo a un nivel extremo, lo mismo que se vio la noche anterior en Buenos Días, si no existe una plataforma de transmisión de trabajo continua. Lo que teníamos hasta hace 3 años en Cuba eran 3 emisiones informativas. Llegaban a hacer Buenos Días, nos íbamos, llegábamos a hacer el mediodía, nos íbamos, llegaban los de las 8 y todo el mundo le dejaba a la siguiente emisión. Lo que estamos construyendo es esa plataforma continua que permita aún más, porque todavía los primeros insatisfechos somos nosotros, ese reempaque y esa continuidad de la información. ¿Qué pasa? Que todavía nuestros televidentes, mayormente, aun cuando el Canal Caribe tiene ya determinado alcance, la habitualidad fundamental está en Cubavisión. Esas carencias que tienen, que encuentran los televidentes, están en el Canal Caribe. De todas formas, yo, para volver a caer en el tema, siento que, y lo digo desde el amor hacia mi profesión, siento que a veces hay como un acomodamiento, ¿sabes?, a la hora de enfrentar la información. Y ahora eso no es un problema, digamos, del noticiero, un problema de quienes estamos responsabilizados a llevar esa noticia. O sea, hay como una manera de hacer la noticia que ya está como marcada, ¿sabes? Vamos a un acto, se hace un resumen de la información, tomamos una imagen del que está diciendo el discurso clave, si es una parte de énfasis político y hablamos de bloqueo y de revolución, mejor, y cuanto más buscamos al dirigente que está allí para que nos dé una visión de lo que se acaba de decir.
Y esa es la información que tristemente es la que abunda, ¿sabes? O sea, siento que falta como las historias de vida, y se pueden hacer. Ahora mismo con la Operación Carlota vimos lo que hizo Abdiel y muchas otras cosas. Al mediodía, sobre todo, se veía mucho esa búsqueda de una manera de conectarse con ese público, de ese público que sienta que lo que está ocurriendo y se está diciendo ahí es parte de su vida, ¿sabes? No es que lo otro no sea, pero yo siento que a veces hay como que hay que darle... que esas líneas editoriales que son muy importantes, hay que darle una continuidad desde otro punto de vista. Sobre eso quisiera que hablemos un poquito. Yo creo que eso pasa justamente por el acomodamiento. Las líneas editoriales no definen que usted vaya a un acto donde se le entrega la bandera de proeza laboral a Medsol y que nosotros no seamos capaces de tomar 4 planos de esa fábrica haciendo duralginas y hablar de esos 4 jóvenes que toda la madrugada están haciendo duralginas en un contexto donde no hay duralginas en el país, pero para garantizar O sea, no está escrito, nuestras políticas editoriales, nuestras pautas editoriales no son una camisa de fuerza para la creatividad, para nada. Yo creo que existe acomodamiento. Existe acomodamiento de manera general en el periodismo cubano. O sea, no es un problema ni siquiera de que el noticiero tiene problema de acomodamiento. Yo creo que es un problema del periodismo cubano. Porque a veces la manera más sencilla de hacerlo es esa, y como esa está bien, está acorde, y el jefe de la emisión, o el jefe de redacción, o el jefe de la página no va a tener ningún rollo, por decirlo en cubano, con eso, esa es la noticia más fácil, y ahí están las 20 líneas o el minuto que necesito. Pasa por el acomodamiento. Pasa en el caso de estos reportes que luego visibilizan esa reunión de la que estábamos hablando, pasa también por, a veces, la gente no quiere buscarse problemas. Y si estamos hablando de una nueva política de comercialización, ¿qué nos impide ir a los agromercados hoy a ver qué está pasando con la comercialización de los productos agropecuarios? Es un problema del periodismo cubano. O sea, nosotros estamos claros que no puede ser que la agenda política, o sea, la dirección del país esté trazando políticas o estrategias para enfrentar un fenómeno, un tema determinado, una crisis tremendísima como la que está viviendo ahora el país, y luego eso no se constate en la vida cotidiana. O sea, porque se hace una política de comercialización porque hay problemas para que lleguen los productos agrícolas a los mercados. O sea, eso es esa rutina de qué está pasando y de llegar a la madeja y desentrañarla y buscar entonces los responsables, cómo hacerlo. Eso nos falta, sí. Le falta al periodismo cubano. Por el acomodamiento, por el no buscarse problemas. Y además, yo creo que la COVID-19 a nosotros nos puso una rutina muy compleja en la práctica periodística. Yo puedo comentarte que en estos 8 meses que llevamos de COVID, nuestros espacios informativos, casi el 95% hablaban de la COVID. De diferentes asuntos, pero que todos estaban relacionados con el tema de la pandemia. Y la pandemia absorbió la mayoría de nuestros espacios informativos. Y absorbió, por ejemplo, un espacio habitual como el tema de la semana, y aquí me voy a poner como ejemplo, nosotros tuvimos que sacarlo del aire. O sea, porque como en un contexto donde tú tienes miles de personas enfermas en el país, donde el presupuesto de este país tuvo que reacomodarse tremendamente y dejar de atender otras cuestiones, ¿cómo entonces cuestionar determinadas cosas cuando todos esos esfuerzos estaban orientados hacia... Es un problema también de conciencia y de prudencia. Uno dice, bueno, disparar con todos los cañones, seguir disparando con todos los cañones a los múltiples problemas que tiene el país, cuando hoy hay una situación tremendísima y lo más importante para nosotros sigue siendo la vida de nuestra gente. Yo creo que son cosas que hay que combatir realmente, porque ¿qué escucha uno en la calle? Hay mucha vianda, sí, en el noticiero de la televisión cubana. Eso es. Hay hasta chistes. Bueno, hasta chistes, imagínate tú. Entonces yo creo que el periodista tiene que arriesgarse. Tiene que arriesgarse desde la verdad, no arriesgarse desde la mentira o desde un bulo, como se dice ahora, no. Arriesgarse desde la verdad y dar su criterio y dar su información, la información que siente que es la verídica. Y esa persona que se entrevista en la calle, que son tan espontáneos, son muy espontáneos, esos compañeros que por la calle son prácticamente asaltados y lo dicen con entera nobleza, pudiéramos decir. Y eso es importante que la televisión lo recoja. Llama la atención, por ejemplo, que los espacios informativos nuestros están colmados de
especialistas en temas internacionales. O sea, nosotros tenemos, yo no sé cuántos analistas internacionales, periodistas tenemos nosotros en el sistema informativo de la televisión cubana. Todos los días me presentan a alguien nuevo. Todos los días hay alguien que hace un análisis profundo de la situación de Perú, de la situación de Brasil, de Lula, de no sé quién. ¿Dónde están esos analistas nacionales que se van a meter en serio, de verdad, en las cuestiones que realmente le interesa al país? O sea, yo creo que eso es algo en lo que hay que trabajar profundamente, sobre todo porque es la manera de que esa información, aunque se reitere todos los días, sea realmente una información de interés público. En eso estamos trabajando con nuestros reporteros, con nuestros redactores, con nuestros corresponsales. El trabajo con los corresponsales es muy complejo. Las dinámicas de Santi Espíritus no tienen nada que ver con las de Santiago de Cuba, y los problemas son distintos y la manera de enfrentar los problemas son distintos. No obstante, estamos intentando llegar a un consenso de cómo queremos que se presenten cada uno de esos temas en nuestros espacios. También en el Noticiero Estelar, que yo creo que aun cuando sea el espacio que tiene ese público más exigente, porque está más habitual, pero que nos pide que cambiemos y que no digan esto más y que lo digan de otra manera, tienen que estar esos temas, porque si es el estelar, tienen que estar los contenidos estelares también de nuestra sociedad. Eso no se logra en un día, pero en eso estamos trabajando. Es un equipo, al menos el que yo tengo la responsabilidad de dirigir ahora, que es muy consagrado a lo que hace. No es solo la parte de los redactores, porque tú sabes que a un noticiero tributan los corresponsales y también los reporteros, y de manera general estamos trabajando en eso justamente para que esos contenidos tengan mayor presencia en nuestros espacios informativos y para que tengan todos esos matices de la vida real del cubano, y de alguna manera también que la gente deje de vernos, porque no siempre cuando ponemos los trabajos de la agricultura es porque qué abundancia, ¿no? Es como los territorios quizás están buscando la manera de lograr tener una soberanía en ese sentido, pero quizás quitarnos el mote ese de que las cosas que no existen en la sociedad están en el noticiero. Yo creo que el noticiero es un espacio que tiene mucho prestigio en nuestra sociedad. A las 8 de la noche el pueblo de Cuba espera ese noticiero que quizás no tan bueno, quizás no con toda la calidad que quisiéramos, pero están ahí los contenidos principales de nuestro país. La responsabilidad es ahora hacerlo lo mejor posible y que se parezca más a la realidad de nuestro pueblo. Yo confío plenamente en que va a ser así. Ya el hecho de que alguien con tu juventud, pero con unos deseos y una práctica probada en todo este tiempo, esté al frente de ese equipo, pues da muchas esperanzas. A lo Irán aún también, o sea que yo estoy convencido que va a ser así. Y nada, lo que queda es seguir trabajando para que ese noticiero se parezca cada vez más a los demás internacionales, porque ¿por qué no? Si aquí hay tanto talento y hay tantos periodistas graduados y hay tanta gente con deseos de hacer, yo creo que la mesa está servida y lo que hay que sentarse a comer. Yo, para parecerme al noticiero, me voy a poner esta cosa cuando termine, y hemos terminado ya moviendo los caracoles. Gracias.